Mientras en gran parte de Europa se habían afianzado los gobiernos liberales y la industrialización, aún a principios del siglo XX el Imperio ruso vivía bajo la autocracia, prácticas feudalistas, crisis, pobreza y una industria que apenas comenzaba a crecer. Las pésimas condiciones de vida de los campesinos y obreros fomentaron el crecimiento del socialismo y de protestas que fueron violentamente reprimidas, como ocurrió en 1905. A pesar de algunas reformas, la llegada de la Primera Guerra Mundial trajo consigo el inicio de una revolución que eventualmente definió el orden mundial: la Revolución Rusa. El mal desempeño del ejército ruso dirigido por el zar Nicolás II en el frente contra los alemanes y los austriacos, junto con el mal gobierno, causaron malestar generalizado en la población. El 8 de marzo de 1917, el Día Internacional de la Mujer, aunque en febrero, en el calendario ruso utilizado en la época, un grupo importante de mujeres obreras de Petrogrado, la capital del imperio, llevó a cabo una huelga en contra de la guerra y sus efectos, como la escasez de alimentos y la inflación. En los días siguientes, más obreros se unieron a la huelga e incluso también soldados a quienes se les había instruido disparar de ser necesario. La fuerza de la Revolución de Febrero hizo que la Asamblea Legislativa, la Duma, obligara al zar a abdicar, con lo que se dio el fin de la dinastía Romanov. Con el fin del zarismo, la Duma estableció un gobierno provisional dirigido por Alexander Kerensky, que implementó algunas reformas, pero sin lograr los resultados esperados. El aspecto más importante fue que Rusia continuaba en la guerra en contra de la voluntad popular, pues el desgaste había llegado a niveles insostenibles. De forma paralela al gobierno, los soviets, consejos con representantes de obreros y soldados, empezaron a cobrar fuerza, en especial el de los bolcheviques dirigidos por Vladimir Lenin, y con ideología marxista radical. Las propuestas que permitieron esto fueron la promesa de salir de la guerra, la distribución de tierras a los campesinos, el fin de la escasez de alimentos y transferir los medios de producción a los comités obreros. En noviembre, los bolcheviques derrocaron al gobierno provisional y formaron el Consejo de Comisarios del Pueblo para dirigir al país. Es también en ese momento que constituyen el Partido Comunista y la policía secreta que perseguía a los opositores. Para cumplir con la promesa de paz, y en parte por el compromiso adquirido por el apoyo de los alemanes a su causa, Lenin aceptó la firma del Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918. Este tratado hizo que Rusia perdiera Finlandia, Ucrania, el este de Polonia y las provincias bálticas, lo cual era humillante, pero permitía salvar la revolución. Ante lo radical y el estilo dictatorial que tomó el movimiento de Lenin, los mencheviques, soviets moderados junto con los zaristas, liberales y antileninistas, se agruparon en un bloque anticomunista. Entre 1918 y 1923 se dio la guerra civil que enfrentó a las fuerzas anticomunistas que formaron el Ejército Blanco contra el Ejército Rojo Comunista. El Ejército Rojo logró la victoria gracias a la organización y disciplina de las tropas de León Trotsky, aunque también debido a la falta de cohesión del Ejército Blanco. Para 1921, aún con la guerra civil en curso, Lenin y los comunistas habían afianzado el poder e implementaron temporalmente la nueva política económica para evitar el desastre económico que la guerra había traído. Esta política permitía elementos del capitalismo, pero el Estado conservaba el control de bancos, minas e industria pesada. En 1922 se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y poco después, en 1924, Lenin muere. La decisión sobre quién dirigiría la Unión Soviética causó una división que llevó a rivalidad en el Politburó, el comité ejecutivo del Partido Comunista. Por un lado estaban quienes apoyaban a Trotsky, el comisario de guerra, y por otro quienes se inclinaban a favor de Stalin, el secretario general del partido. Dada la influencia que su puesto tenía dentro del partido, Stalin fue elegido, hecho que llevó a una dictadura que caracterizó al totalitarismo y definió buena parte del siglo XX. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente.